Infierno dentro del infierno. Lo que hoy le voy a contar se puede definir así: infierno dentro del infierno. Bombas y misiles cayendo del cielo, niños heridos, gritando. ¿Qué tienen que ver las imágenes que ahí le pusimos al principio de rascacielos, lujo, reyes y príncipes? Pues tiene que ver mucho, porque de ahí es donde sale el dinero para pagar la matanza y la guerra. Pero ahora los diablos que se unieron para atacar el país, ahora se están peleando. Por si fuera poco, el país atacado, además de enfrentar hambruna, sed, guerra, cólera y coronavirus, enfrenta también terribles inundaciones y tormentas. Solo falta que les caiga un meteorito. ¿Dónde es esto? ¿Por qué es el infierno y ahora hay un nuevo infierno dentro de ese infierno? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona con más conflictos de guerra en la historia del mundo, detrás de la razón. Arabia Saudí. Su forma de gobierno es la monarquía absoluta. El rey es Salman bin Abdulaziz, pero solo simbólicamente. Todos los asuntos del país los ordena el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Emiratos Árabes Unidos. Es una monarquía federal. Está compuesto por 7 emiratos, entre ellos Abu Dhabi y Dubái. Su presidente es el jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Pero el hombre más poderoso del país es el príncipe heredero de Abu Dhabi y vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Estos dos países, hace 5 años, unieron a sus ejércitos. Se unieron para atacar Yemen, en especial al movimiento popular Ansarollah. Tras 5 años de guerra en Yemen, los aliados ya se están peleando. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí están confrontados. Cada quien quiere su pedazo de pastel. Las fuerzas apoyadas por Emiratos quieren su país propio. En la ciudad de Adén ya declararon su propio autogobierno. En noviembre pasado comenzó la pelea, pero lograron firmar un acuerdo, que hoy rompieron. Y hoy es un caos total en Yemen. Las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí quieren restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi. Las fuerzas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos son separatistas, quieren el sur de Yemen. Y las fuerzas del movimiento popular Ansarollah quieren expulsar tanto a prosaudíes como proemiratíes. El país está destruido, sin alimentos, sin medicinas, sin hospitales, con una guerra cruel, con 11 millones de personas en hambruna, con miles de muertos, cólera, desnutrición y ahora la amenaza del coronavirus. Pero por si fuera poco, también la naturaleza. La ONU alerta que paren la guerra ante mortales inundaciones y tormentas que también empiezan a cobrar vidas. Qué desastre, y también son hermanos, seres humanos los que están allá. Gracias al equipo Detrás de la Razón por este espléndido reportaje. Gracias también a usted, como siempre, por estar siempre apoyándonos, estando pues ahí a la vanguardia, al pie del cañón, con sus críticas, comentarios y toda la ola de cientos de miles de felicitaciones. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros esta noche, tengo el honor de presentar al investigador y maestro Francisco Javier Martínez López, analista internacional allá en Madrid. Muchísimas gracias, siempre experto en las finanzas, cómo se mueve el dinero para crear pobreza, guerras y más ricos, desde luego.
Pablo Jofré Leal, siempre aguerrido, siempre el gladiador defendiendo a los oprimidos. Y perdón por presentarlos así, pero es que así siempre han actuado y por eso hay que reconocérselos. Gracias. Francisco, comienzo contigo. Francisco, ¿cómo es posible que ahora todos los demonios se peleen? Explícame. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, similares por el derroche de dinero, por el lujo, por los rascacielos, por los coches, por los príncipes, se unieron para atacar Yemen y ahora pues están peleando entre sí. ¿Qué pasó? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Pablo, buenas tardes, audiencia. Lo que ha pasado es un conjunto de cosas que voy a resumir brevemente. Es decir, primero, la derrota de la coalición. Pensaban que atacar de la manera más genocida a un pueblo iba a doblegar a un pueblo. Eso depende de la voluntad y de la resistencia del pueblo y de las fuerzas que comanden, como en este caso Ansarrollah, que no han podido con ellos. Si a eso le unimos que ya hubo una primera hubo una retirada de tropas de Emiratos Árabes en julio del 2019. Ese acuerdo que habéis mencionado de noviembre en Riad nació muerto ya. Las razones, pues bueno, porque ha habido, repito, este desastre de estas derrotas de la coalición. Hay intereses contrapuestos entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Los intereses que yo veo de Emiratos Árabes, veo por una parte derrotar y quiere sacar como sea a la congregación yemení para la reforma llamada Al-Islah, que es un movimiento terrorista sunita tafkirí, declarado así por parte de Emiratos Árabes, y está en esa coalición que en un primer momento apoyaba Emiratos Árabes. También está el deseo de que una parte del país, en este caso el sur, siempre hubo dos países de todas las maneras, Yemen del Sur, a través de ese consejo llamado de transición del sur, Southern Transitional Council, pues que lógicamente tome rienda suelta y que el norte sea independiente con las fuerzas de Ansarrollah hutíes. Y por si fuera poco, también hay un interés mutuo y en tanto en cuanto el puerto de Adén o de Adén no quiere que se convierta en un puerto rival a los puertos que están en el Golfo. Y para terminar diría, la jugada hecha de acercamiento entre Irán y Emiratos Árabes ha ido increciendo. Estoy pensando cómo en julio una delegación fue a Irán a discutir cuestiones de seguridad marítima. En octubre del 2019 el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes, Tanun bin Zayed, viajó de incógnita a Teherán. En esa visita en secreto desbloqueó más de $700 millones en activos iraníes congelados. Y por último, en marzo del 2020, ha habido un envío de 32 toneladas de suministros médicos a Teherán por la crisis pandémica del COVID-19. Es decir, hay más que un deshielo de relaciones Abu Dhabi-Teherán, hay un fait accompli, como dirían en francés, un hecho consumado de ruptura de Emiratos Árabes con respecto a Arabia Saudita y un acercamiento de las fuerzas que antes combatían y que en este caso hay una entente, digamos así, cordial entre Ansarrollah hutíes y lo que entonces ha habido más de 90.000 combatientes en el cinturón llamado cinturón de seguridad en el sur de Yemen por parte de Emiratos Árabes. Esos combatientes ahora luchan ya desde, como habéis comentado, incluso se enfrentan con los de Arabia Saudita. Bien, entonces estás diciendo que ya se está negociando partir en 2 o en 3 Yemen de alguna forma ahí por debajo del agua. A ver, Pablo, quiero escuchar tu visión. Emiratos Árabes confrontado con Arabia Saudí, dos poderes económicos de mucho peso. Dame esta lectura, por favor. Bueno, Roberto, buenas tardes. Francisco, buenas tardes también. Complementando lo que dice Francisco, creo que es muy importante dar cuenta de un Yemen que ha vivido en los últimos tiempos bastante dividido. Era un país dividido por los intereses británicos por una parte y los grupos tribales por el norte en otra. Un país que logró una unificación después de un periodo de transición muy duro, que tuvo una guerra civil en el año 1994, que los intereses, sobre todo de Arabia Saudí en la zona, han significado no solo una presión permanente contra los gobiernos de Yemen, sino que al mismo tiempo, a partir de marzo del año 2015, una agresión directa que ya lleva 5 años, donde encabeza una coalición donde estaban también los Emiratos Árabes Unidos. Una coalición
que tiene intereses centrados en Riad, pero donde también los Emiratos Árabes, que tienen su propio mapa político, tienen su propia estrategia, tienen sus propios objetivos, no solo en la zona. Recordemos que los Emiratos Árabes Unidos participan también de la guerra que se libra en Libia en este momento, donde también participa Arabia Saudí. Por tanto, este gobierno de Yemen del sur, respaldado por Arabia Saudí, estos separatistas del sur del país cerraron este acuerdo con Riad a fines del año pasado, pero este acuerdo entre Mohammed bin Zayed Al Nahyan y Mohammed bin Salman, este príncipe saudí, lo que hicieron fue simplemente constituir un desarrollo de una guerra civil dentro de otra guerra civil, con la particularidad que está enfrentando a dos socios principales en la coalición que enfrenta a países agresores contra la sociedad yemení. Este enredo, este intríngulis que se da, en definitiva obedece a intereses de dos países regionales, dos países monárquicos, dos países que tienen sus propios intereses en la zona, que tienen su propia agenda política, pero que además tienen visiones distintas sobre una guerra cruel que dura ya 5 años. Oye, y por Pablo, eso que... dígame. ¿Y tú crees que los de Ansarolá, el movimiento popular, pacte con los que fueron sus verdugos, con los emiratíes y su fuerza aérea y los pro-emiratíes? Mira, resulta sintomático, no te quiero contestar un sí o un no de inmediato, Roberto, porque indudablemente las estrategias de guerra, los avances, las negociaciones y finalmente los acuerdos pueden despertar y encontrarnos con sorpresa. Lo claro es que el enemigo, Abed Rabo Mansur Hadi, es enemigo en la actualidad también de Emiratos Árabes Unidos, y ese puede ser un punto de unión con Ansarolá respecto a qué hacer con un personaje que quieren que vuelva Adén, que quieren que retome una presidencia, pero que genera suspicacia y que genera resquemores en Emiratos Árabes Unidos. Lo importante en todo esto, más allá de los acuerdos y las estrategias que lleve a cabo Ansarolá, lo que se precisa es la salida de las tropas extranjeras, y en ese plano, recordemos que Emiratos Árabes Unidos ya sacó sus tropas de Adén, y en ese plano es positivo que uno de los componentes de una coalición que ha llevado al desastre a Yemen salga de ese teatro de operaciones. El otro que tiene que salir, e indudablemente lo va a tener que hacer más temprano que tarde, es Arabia Saudí, por las propias operaciones que la resistencia yemení está llevando a cabo, destruyendo infraestructura petrolera, amenazando factores y producciones económicas de Arabia Saudí, y sobre todo asestándole golpes muy potentes a los miles de mercenarios que Arabia Saudí tiene combatiendo contra el pueblo yemení. Bien. A ver, Francisco, dos cosas muy importantes. Uno, al ver esta guerra cruel, como tú dijiste, genocida, yo te pregunto, el perfil psicológico y político de Arabia Saudí pues parecería un perfil completamente sádico. ¿Este factor influye en la guerra tan devastadora que hemos visto, o todos los actores tienen este perfil, pero la diferencia es que unos tienen dinero y otros no tienen tanto? Ese es uno. Y dos, ¿cómo Yemen se convirtió en un tablero de ajedrez de las potencias regionales y mundiales? En cuanto a la primera pregunta, en una guerra siempre hay abusos, pero evidentemente los abusos de la coalición liderada por el príncipe Mohammed bin Salman son reconocidos de todos los institutos internacionales, desde Human Rights Watch hasta Naciones Unidas, condenas incluso de antiguos apoyos, como podía ser dentro de Estados Unidos. La fracción demócrata quiso parar esta venta de armas a Arabia Saudita, pero el veto del presidente Trump lo paró. Es decir, esta es la crueldad manifiesta, vosotros lo habéis dicho en la entradilla, la crisis humanitaria, la epidemia de cólera, las muertes de civiles, porque ha habido muertes de civiles. Eso demuestra también una naturaleza dentro de una guerra genocida frente a lo que son unas reglas de la guerra. Aquí no se ha mantenido ninguna regla de guerra por parte del príncipe Mohammed bin Salman, y encima ahora está en una situación interna catastrófica Arabia Saudita, porque se dice en información de The New York Times del 8 de abril que posiblemente 150 miembros de la familia Saud han contraído el virus del COVID-19. El príncipe, eso sí, y su padre se han alojado en una isla cercana a Jeddah para que el virus no les toque a ellos. La crisis económica ha sido brutal.
las exportaciones, que es el 80% de los ingresos de Arabia Saudita, que es el petróleo, con una bajada del precio del petróleo, y por más que ha habido ese acuerdo que es insuficiente entre Arabia Saudita y Rusia, el tema es que la economía, las reservas del Banco Central de Arabia Saudita, la situación de miedo a pandemia, su megalómana idea que tenía de su plan Visión 2030, todo se ha ido por los suelos. Por lo tanto, a la primera pregunta, crueldad sí, genocidio sí, y los sueños como un castillo de naipes han caído. Y en cuanto a la segunda y última que me has hecho, tenía que ver con... ¿Cómo se convirtió en un tablero de ajedrez de las potencias regionales y mundiales? Sí, fundamentalmente un país que no es que sea... que tenga unos recursos como pudieran ser, aunque los tiene, y que se pueden explotar, sobre todo en la zona de Hamadrut, que está en manos de los terroristas, por así decirlo. Esta es la zona sureste, está dentro de las manos de una Al-Qaeda y de un ISIS. En eso quiero decir que fundamentalmente ha sido porque la explotación, la corrupción y la mala gestión que han tenido los gobiernos de Yemen, apoyados por Arabia Saudita, ha hecho que la gente estallase, e incluso en la zona sur, que está más este Consejo de Transición del Sur, han hecho una declaración también contra el presidente prófugo Abd Rabu Mansur, justamente por corrupción y por mala gestión. Es decir, ha habido un cúmulo de cosas: corrupción, mala gestión, deseos de potencias de apoderarse y de meter gobiernos títeres. Pero quien está sufriendo es el pueblo yemení. Por eso tienen que salir todas las tropas extranjeras. Mi compañero lo ha dicho bien, han salido las tropas de Emiratos Árabes, las de Arabia Saudí, teniendo en cuenta además la sangría interna que está teniendo y el coste político que va a tener el príncipe Mohammed bin Salman. Paremos la guerra, como dice Martin Griffiths, ya, de Naciones Unidas. Bien, yo te pregunto dos cosas también, Pablo. Al ver confrontados a Arabia Saudí y Emiratos, lejos de que se maten entre sí, que pues eso es lo que ahora no nos importa, ¿esto traerá más muerte, más pobreza, más violencia para el pueblo de Yemen? ¿Y qué papel juega aquí Donald Trump, no digo Estados Unidos, sino Donald Trump, el Reino Unido y algunos vendedores de armas? Roberto, te voy a contestar de inmediato esa pregunta, pero no puedo dejar pasar el complemento a lo que contestó Francisco y tus preguntas. Uno, el carácter de las particularidades psicológicas de Mohammed bin Salman. Resulta sintomático que ese personaje, acusado del crimen de Jamal Khashoggi, acusado de comenzar la agresión contra Yemen, esté más preocupado de la compra de un equipo de fútbol inglés como es el Newcastle por $1.000 millones, mostrándose ante el mundo con su empresa de relaciones públicas, en lugar de terminar esta guerra de agresión contra Yemen. Y en segundo lugar, factores geopolíticos importantísimos: los recursos del subsuelo, petróleo y gas en enormes cantidades que han sido descubiertos en Yemen. Más aún, todo lo que significa el estrecho de Bab el-Mandeb hacia el Mar Rojo y posteriormente el canal de Suez, y la salida de los cientos de petroleros que habitualmente, supertanques que pasan por ese sector, donde Yemen tiene una importancia fundamental. Dicho eso, participación de los países de Trump y de países como Gran Bretaña, España, Francia, Alemania en la venta de armas a Arabia Saudí y a las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico representan un negocio multimillonario. Y para esa industria que combina lo político y lo militar, indudablemente que se maten emiratíes y saudíes y al mismo tiempo infrinjan esta agresión contra Yemen, multiplica las ganancias de esa industria. Arabia Saudí representa el 14% de todas las compras anuales de armas en el mundo, donde los 4 países que te mencioné representan el 45% de todas las ventas en la zona. Por tanto, vemos con interés cómo estas potencias no quieren que termine la guerra, no les conviene que termine la guerra, y más aún, se han negado terminantemente a promover una política de sanción contra Arabia Saudí para terminar con el bloqueo naval, aéreo y terrestre, que desde el mismo año 2015 se mantiene contra Yemen, sometiéndolo no solo a un incremento de la pandemia del COVID-19, sino también el cólera que ha mermado a una población. Y en ese plano, indudablemente, hay una correlación.
hay una muestra y una unión de factores geopolíticos, de factores económicos, de factores militares, donde Donald Trump, amigo personal de Mohammed bin Salman, amigo personal de la monarquía saudí, le interesa. Recordemos que en la primera gira que hizo fuera de Estados Unidos, el país que visitó fue Arabia Saudí, posteriormente Israel. 110.000 millones de dólares de venta de inmediato, cash. Posteriormente 50.000 millones con las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, cash. Estamos hablando de una industria multimillonaria donde que mueran 100.000 yemeníes, entre ellos 15.000 civiles, que haya 400.000 heridos, que haya epidemia, que haya destrucción de infraestructura básica de Yemen, importa verdaderamente poco cuando la industria, cuando el complejo militar industrial de Francia, de Gran Bretaña, de España, de Estados Unidos, están viendo con ojos, le pasan euros y dólares por los ojos, no le pasan el respeto a los derechos humanos. Parece de risa, mi querido Pablo, pero es muy trágico. Disculpa que me reí, pero es que es así, ¿no? Le pasan así como el pato. ¿Te acuerdas del pato Donald? Que le pasaban los... Como el pato rico, ¿no? Sí, el pato rico. Bien. Ya nos vamos, Francisco. Nos vamos, Francisco. A ver, la réplica que tenías que hacer y te hago la última pregunta. Una réplica muy rápida. Por desgracia, según datos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, llamado SIPRI, se puede consultar, en el 2019 los países han gastado en el mundo 2 billones de dólares en armas. Es decir, no tienen recursos para el COVID-19 ahora, y os puedo mencionar, por supuesto, Estados Unidos en primer lugar con 732.000 millones, un incremento del 5,3%, China con 261.000 millones, incremento 5,1%, India con incrementos también, Rusia con un 6,8%, 71.000 millones, Arabia Saudita 25.000 millones. Es decir, la venta, la producción de armas, el gasto de armas en relación a los presupuestos de estos estados y de los estados menores es escandaloso. Y estos son datos. Oye, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo te atreves a decir eso si Vladimir Putin y Donald Trump, los dos dijeron que no había para mascarillas? No hay para mascarillas, pero sí hay para armas. Eso en cuanto a datos, repito, Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, SIPRI. Dios santo. Bueno, pues ya nos vamos, mi querido Francisco. Yo lo que te quería preguntar es, ya se lo pregunté a Pablo y ahora te lo pregunto a ti, ¿se está preparando entonces la división de Yemen? Hoy Irán sentenció que la única forma de la paz es contemplar la unidad territorial. Dime. Una cosa es el deseo de la unidad territorial y otro es el agotamiento de las fuerzas que están causando aflicción. Yo terminaría con una frase de un místico chiita y filósofo sufí, Haidar Amuli: todas las bocas no saben saborear la aflicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto tenemos que hacer el trabajo del duelo en una situación como la del COVID-19 ahora, pero sin la conciencia siempre presente del respeto, de honrar a aquellos que nos han precedido, la deuda que tenemos todos los que estamos vivos, con todos los que nos han antecedido, y hacia ellos, quienes no respetan esa deuda, quienes no permiten que se haga ese duelo y no se saborea esa aflicción trayéndoles en mente, pues no hay identidad personal, no hay identidad colectiva posible, ni hay cultura posible. Pues te aplaudo, ¿no? Pablo, estarás de acuerdo conmigo. Le debemos nuestra identidad, nuestra historia a los antepasados y tenemos una deuda con todos ellos. Así es. Gracias, un abrazo, Pablo. Gracias hasta allá, hasta Chile. Gracias allá de España. Gracias. Yo continúo denunciando las cosas extrañas. Pues ayer ya ve lo de los ovnis. Hoy, hace unas horas, Rusia amenazó con atacar con todo su poder nuclear a Estados Unidos si Estados Unidos monta en sus submarinos armas nucleares pequeñitas, o como se desconoce, de bajo rendimiento, y con ellas atacar a un objetivo pequeño ruso. Con solo ese mínimo ataque, Rusia descargaría todo su poderío atómico contra los Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿no es extraño que en medio de la crisis de emergencia mundial por el coronavirus, ambas potencias se amenacen nuclearmente? ¿Y por qué lo hacen en público? No es necesario, ¿sí? Sus aparatos de defensa e inteligencia, pues ya lo saben. ¿Es para que nos enteremos entonces nosotros? ¿Qué traen entre manos las potencias? ¿Preparan algo? Espero que sea solo coincidencia con el coronavirus. Buenas noches.